si no les importa, y si alguien tiene alguna objeción, paro, ahora cuando hagamos el debate, pues lo paro para que no se quede grabada la voz de alguien que no quiera, ¿vale? Yo cada vez estoy más convencido de que las nuevas tecnologías, vídeo y demás, pues nos pueden ayudar bastante. Entonces, voy a empezar planteando una pregunta, precisamente la que has planteado tú antes, ¿no? ¿Son necesarias las lecciones magistrales, la clase magistral, sí o no? Porque ese es un gran debate que tenemos hoy día en la educación. ¿Podemos prescindir de ellas o no podemos prescindir de ellas? Si uno mira la experiencia que nos acaban de contar ahora, bueno, yo tengo una asignatura, se llama genética, tengo que cubrir muchísimo material, muy poco tiempo, muchos alumnos. ¿Cómo lo hago? La solución que hemos hecho tradicionalmente ha sido pues impartir, decirle a los alumnos, pues esta es la genética, ¿no? Estos son los grandes experimentos, estos son los grandes resultados, vosotros los aprendéis, luego nos los contáis en el examen, y si nos demostráis que recordáis lo que os hemos dicho en clase, os aprobamos, si no, pues os suspendemos. Esa es la manera así tradicional, la que hemos usado casi siempre, la que se ha usado históricamente. Y, a ver, si hay buenos profesores que lo hacen eso de maravilla y que logran enganchar a estudiantes, pero vamos a pensar nosotros, cada uno de nosotros, cuando hemos aprendido lo que sabemos, ¿lo hemos aprendido así? ¿Lo hemos aprendido fundamentalmente de lecciones magistrales? ¿O lo hemos aprendido de la otra manera? Por nosotros descubriendo por nuestra cuenta las cuestiones importantes. ¿Qué pensáis? ¿Construyendo nosotros el conocimiento o que alguien los construya por nosotros? Habiendo un único discurso en la clase, por la lección magistral, el gran problema que tiene, en mi opinión, es que el discurso que hay es el del profesor. El profesor cuenta, interpreta y el alumno tiene que recibirlo. Y sí, si pongamos un grupo de 350 alumnos en esta asignatura de genética, pues a lo mejor hay un tanto por ciento que esa lección magistral le viene genial porque está a su nivel, se enteran, aprenden, luego se preocupan, leen más, hacen los ejercicios bien, son capaces de salir adelante, pero hay un alto porcentaje, lo habéis dicho, ¿no? O que directamente no viene a clase, o que suspende, o que... ¿no? O sea que todos tenemos la sensación de que hay algo que no va bien con las lecciones magistrales, ¿no? Y que debería haber otra manera de hacer las cosas, ¿no? Yo llevo muchos años preocupado por esta cuestión. Yo intentaba hacer lo menos posible lecciones magistrales, intentaba tener clases participativas con mis estudiantes. En filología durante un tiempo eso fue factible porque filología no era muy popular, o no teníamos demasiados alumnos y teníamos muchos grupos y pocos alumnos por clase, entonces era más fácil. Ahora estamos otra vez con la crisis, los recortes y demás, a tener grupos muy grandes, lo que lo hace más complicado, ¿no? Un tipo de enseñanza más participativa donde el alumnado realmente se pueda implicar. Pero en los últimos 2 años he descubierto que tenemos las nuevas tecnologías que nos pueden ayudar. Esto mismo yo estoy haciendo ahora, grabar un vídeo y esa lección magistral tenerla disponible para los alumnos en vídeo, por si vas a decir lo mismo más o menos cada año, para que repetirlo a las siguientes generaciones, sino tenerlos en vídeo, tener todo el curso en vídeo, decirle a los alumnos, a ver, vais a mirar esta lección de este día, pero ahora venimos a clase y usamos el tiempo de clase en hacer otras cosas, en hacer cosas donde los estudiantes puedan construir su conocimiento, ¿vale? Yo era muy reacio a hacer esto hasta hace 2 años, porque, a ver, lo había intentado, bueno, lo había hecho en clases, por ejemplo, de máster. En máster, donde tengo 15 alumnos y demás, pues hace como 3 o 4 años tuve que dar una clase donde tenía solo 8 alumnos y 8 temas, y además era un máster de formación de profesores de enseñanza de español como lengua extranjera, donde eran cuestiones de adquisición del lenguaje y aprendizaje de lenguas, y dije, bueno, pues lo que se me ocurre, tengo 8 alumnos, 8 temas, le voy a decir que cada uno de los alumnos se prepare el tema para que ellos mismos construyan el conocimiento sobre ese tema y lo intente transmitir a los demás para que aprendan de manera diferente. Y tuve mucha reticencia por parte de los propios estudiantes que ya se estaban formando para profesor en hacer eso. Pero probé y me gustaron los resultados, pese a la reticencia de los 8 alumnos que tenía cuando empezó las clases. Me quedaban solo 4, o sea, los otros 4 se habían cambiado de clase, pero no me funcionó, porque tuve suerte de que uno de ellos lo hizo genial y luego los demás se animaron y la clase salió bastante bien. Luego ya en siguientes clases de máster me fui dando cuenta de que con este método, es decir, responsabilizar a los estudiantes que construyan su propio conocimiento, yo me sentía más satisfecho y creo que ellos también se sentían más satisfechos, pero nunca había dado el paso de atreverme a hacer algo parecido con los alumnos de primero. En primero yo tengo una asignatura de lingüística que es troncal, ahora es obligatoria para todo el alumnado, y ahí tenemos grupos grandes, tenemos un temario que es inmenso porque lo tratamos todo,
Y claro, yo me planteaba, porque es el eterno dilema, ¿no? Si yo tengo un temario así de amplio y tengo solo una serie de semanas, ¿cómo cubro todo este temario si quiero hacer mi clase de una manera constructivista, ¿no? Donde el alumno construya su propio conocimiento, ¿no? ¿Qué hacer respecto a eso, ¿no? Entonces, ya os digo, no me atreví a dar los pasos, pero empecé a ir a unos encuentros que tienen lugar aquí en Andalucía, se llaman EABE, se llaman, Encuentro Andaluz de Blogs de Educación. Son una serie de gente muy innovadoras en la docencia, que usa mucho las nuevas tecnologías, los blogs, los vídeos, los audios, Twitter. Bueno, de los blogs pasaron a Twitter cuando Twitter se hizo popular, y pueden ser de todos los niveles educativos, desde infantil hasta secundaria, menos universitarios, la verdad, pero que se reunían cada año, un fin de semana, pues para tratar de todas estas cuestiones. Y cuando fui a una reunión de estas, hace 2 cursos, este pasado no el anterior, a Algeciras, me encontré con que allí estábamos en un grupo que estábamos hablando, nos pasamos todo el fin de semana hablando de una cosa que se llama flipped learning, o clases al revés. No sé si han oído este término, es una cosa ahora en educación que está bastante de moda, y me di cuenta en ese fin de semana que era justo lo que yo había estado haciendo con mis clases de máster, llevaba ya varios años, pero que no me atrevía a hacer con mis clases de grado. Yo en ese momento estaba con mis clases de grado en un momento así de crisis, porque no sé si era ya la edad, cada vez tenía yo más distancia de edad con mis alumnos, y mis alumnos cada vez más venían a clase con sus móviles, sus tablets, sus portátiles, y yo tenía la sensación de que no lograba atraer demasiado la atención, o por lo menos no al nivel que yo lo lograba unos años antes. Entonces decidí ese mismo fin de semana, esto era mitad de cuatrimestre, creo que era abril, quedaba abril y mayo, digo, no, yo no puedo seguir con mis clases así. Yo intentaba hacer mis clases muy participativas, ya os digo, yo siempre intentaba plantear grandes preguntas que intentábamos responder entre todos y demás, pero me di cuenta de que había un elemento clave. Yo era el centro de la clase, era el protagonista, ¿vale? Entonces, aunque yo organizaba, imaginad, además mi asignatura se presta a esto porque, como es lingüística, yo te organizaba con mis alumnos grandes debates, además debates de temas de lingüística bastante complicados en la sociedad, ¿no? Puedo dar un par de ejemplos, pero tengo muchos más, ¿no? Uno puede ser: ¿es sexista la lengua o son sexistas los hablantes de la lengua? Y eso, la verdad, es una de esas cuestiones complicadas para las que no tenemos respuestas, porque depende de cómo lo mires, lo ves de una manera o lo ves de otra, ¿no? Yo intentaba que mis alumnos fueran más allá, preocupándose ellos por esa cuestión que muchos de ellos de plano rechazaban, ¿vale? Sobre todo los filólogos y filólogos de hispánicas, ¿no? Otra cuestión que también, así para que os deis cuenta el tipo de cuestiones que les planteaba, es convivencia español-catalán en Cataluña, ¿vale? Que es un tema que aquí los medios de comunicación presentan de una manera totalmente deformada y totalmente alejada de cómo es la realidad que se vive en Cataluña, ¿no? Y mis alumnos vienen con esa serie de prejuicios. Entonces yo recuerdo que yo llevo 20 años haciendo este debate, y claro, yo era el protagonista, pues yo era el que dirigía el debate, el que ponía a los alumnos a hacer las cosas, todo. Y era yo contra mis estudiantes, ellos venían con sus prejuicios, yo intentaba romper esos prejuicios, pero no lo conseguía, ¿vale? Por mucho que los dijera, no, yo no, si vas a Cataluña te das cuenta que la situación no es como la presentan los medios de comunicación, no había manera. Cuando decidí hacer eso de las clases al revés, era justo la época que me tocaba este debate de Cataluña, decidí, no, yo no dirijo ya ninguna clase, yo lo que voy a hacer es estar observador en la clase, que ellos dirijan el debate. Por supuesto, me preocupé de traer a otros estudiantes de otros cursos que habían vivido en Cataluña o que eran de Cataluña para que dieran otro tipo de voces, y entonces cambió la dinámica de la clase totalmente. Cuando yo dejé de ser el protagonista y di confianza a ellos para que ellos fueran los protagonistas, es decir, que ellos llevaran el peso de la clase, pero por supuesto dirigidos por detrás por mí. Entonces, ahora lo que intento hacer, y por resumirlo, lo tienen todo en la comunicación y en los vínculos demás, yo lo que hago, planteo un montón de actividades muy diversas. Planteo casi toda mi asignatura basada en proyectos, tengo toda una serie de proyectos que ahí pueden leer. Tengo también una cosa básica, porque, a ver, todos hemos aprendido leyendo y escribiendo, ¿no? Es decir, la lectura-escritura es lo básico. Yo cada semana o cada 2 semanas o siempre les pido que en uno de estos grandes temas que o bien hemos visto en clase o vamos a ver en clase, primero ellos lean algo y escriban algo. Y les pido que escriban lo que sería el equivalente a un artículo de opinión, ¿no? Mis alumnos al principio decían, bueno, pero esa es mi opinión. Digo, sí, pero te vas a dar cuenta lo difícil que es llegar
a tener una opinión y poder argumentarla y poder, y si les pongo el ejemplo de la prensa, ¿no? Quien los columnistas, los premios Nobel y demás son los que escriben artículos de opinión. Los que están empezando escriben reportajes, escriben otro tipo de cosas. Entonces, yo les hacía escribir un artículo de opinión cada semana con uno de estos grandes temas, ellos se tenían que preocupar y demás, les hacía ver vídeos, les hacía leer bastante, pero luego las horas de clase las dedicábamos a la interacción o al trabajo en pareja, siempre les preguntaba grandes preguntas y ellos las discutían en parejas y luego las discutíamos entre todos. Las dedicábamos también a las presentaciones de sus proyectos y que entonces teníamos... Todos los alumnos tenían que... También me enfatizaba mucho el trabajo, porque es otra cosa que no solemos hacer. Nuestros alumnos están acostumbrados a trabajar por su cuenta, individualmente. En este país yo creo que nos hace falta cultivar la política de que la gente aprenda a trabajar en equipo, ¿no? Y que trabajar en equipo, trabajar en grupo no significa que yo me encargo de esta parte, tú de esta, tú de esta, tú de esta, como aquí, ¿no? Yo me encargo de presentar el artículo, yo me encargo de... Sino que todos formamos un equipo y hacemos esta actividad juntos, ¿no? Entonces, a todos les obligaba a trabajar en uno de estos grandes proyectos durante el cuatrimestre, pero ya os digo, era una de las múltiples actividades que tenían que hacer. Y os puedo dar ejemplos de proyectos uno es el de la lengua artificial que presentamos ayer, ¿no? Les dije, bueno, si quien quiera crear una lengua artificial, que la cree. Luego tenía otro proyecto que era, y este está relacionado con lo que van a presentar luego, de proyectos servicios, bueno, yo lo llamo proyecto de investigación-acción. Tenía un proyecto de una lengua, también uno de los temas que tenemos en lingüística es todas estas lenguas que están desapareciendo en el mundo, igual que sucede con la diversidad biológica, la diversidad cultural y lingüística en el mundo está desapareciendo, hay muchas lenguas que están en peligro. Eso también es uno de estos temas polémicos, hay gente que dice, bueno, vale, que desaparezcan las lenguas pequeñas, ¿qué más da? Y hay otra gente que opina que desaparezcan las lenguas pequeñas, que desaparezca diversidad cultural, y es importante preservar las lenguas, ¿no? Entonces tengo un grupo de alumnos, este es el proyecto que mejor me funcionó, la verdad. Yo pensaba que no iban a participar y que no se iban a implicar y demás, pero tengo un grupo de alumnos que todos los jueves del año pasado nos conectábamos con la Mixteca en México, donde se habla la lengua tunsavi, la lengua de la lluvia, que es una de estas lenguas que está desapareciendo. Y la idea era que aprendieran sobre la lengua, aprendieran sobre la cultura, aprendieran de la gente que está intentando... Y que desde aquí los estudiantes también actuaran a través de las redes sociales para intentar difundir esa lengua y dar a conocer esa lengua y demás. El proyecto tuvo tanto éxito, bueno, participaron 10 alumnos, pues yo doy, estos proyectos son opcionales, que todos tienen que hacer uno. Otro tipo de proyecto es simplemente preparar uno de los temas de clase y presentárselo a los demás. Otro es estudiar una lengua. En la facultad, afortunadamente, tenemos muchas lenguas, hay cursos de chino, hay cursos de, pues estudien lengua china, y que los conceptos que estamos viendo en clase en lingüística los apliquen a la lengua, a esa concreta que están aprendiendo en ese momento, y luego se lo cuenten a los demás. Entonces yo, cambiando la manera de dar las clases, creo que he conseguido que mi alumnado, por lo menos el que se implica, porque luego es difícil implicar, los que están implicados y participan en estos proyectos y demás, yo creo que logro que por lo menos, no sé si aprenderán más o aprenderán menos, pero el aprendizaje que se sucede es más significativo, es decir, tiene más sentido con ellos y creo que va a ser más duradero que el que tenían antes, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto Tunsavi, de la lengua Tunsavi, conseguimos una ayuda de cooperación al desarrollo y trajimos a algunas de las personas con las que nos habíamos conectado en México. Hemos tenido unas jornadas ahora en la facultad que organizaron los propios estudiantes, organizaron un curso de la lengua, o sea que tengo un grupo de estudiantes muy implicados en esta, y están a ver, ellos piensan que están aprendiendo otra cosa, pero están aprendiendo también lingüística, porque para aprender la lengua tienen que aprender de la fonética, de la situación sociolingüística, de toda una serie de cuestiones que son las que tratamos en el temario. Y entonces, en cuanto a lo que se plantea, bueno, pero yo es que tengo muchos temas, muchos conceptos, yo lo que suelo intentar hacer es que yo me centro en aquellos conceptos que son los claves, los básicos, que son como las piezas que les van a permitir construir todo lo demás, y esos son los que yo intento que esos conceptos claves pues terminen mi cuatrimestre y terminen conociéndolos y terminen y luego sé que si les he logrado despertar el entusiasmo y el interés, lograré que sigan ellos mismos formándose. Y ya termino simplemente. A ver, yo me siento muy satisfecho con mis clases. Mis alumnos, si les preguntáis, pues hay unos que están muy satisfechos y otros que preferirían el método tradicional, porque sobre todo para cierto tipo de alumnos supone un choque muy grande pasar de
que un profesor que te dicta apuntes y luego tú vas a tu examen con esos apuntes, a pasar a un modelo donde tú tengas que responsabilizarte de tu propio aprendizaje. Pero bueno, yo voy a seguir intentándolo. Tengo 3 grupos, son como entre 150 a 200 alumnos. Si fuera eso lo único que tuviera, pues no estaría mal, pero tengo además clases de máster, TFM, TFG, dirección de tesis, doctorales, etcétera. La investigación la tengo un poco aparcada porque ahora estoy obsesionado con el tema de la revolución de la docencia y en eso estoy. Y no quiero alargarlo más porque quería que hubiera debate. Sí. Una pregunta. Sí. Y en el paper ahí lo tengo, pues están todos los vínculos de... Ahora yo no soy el único que habla, sino son mis estudiantes los que han creado un montón de productos, de blogs, de presentaciones, que podéis ver, ¿sí? No, una pregunta sí. que me ha interesado mucho, pero como soy también de la Universidad de Sevilla, somos... Sí, sí. Y como tienen siempre, los alumnos tienen derecho a una evaluación continua y a una evaluación final, sí. Calculo que tú, independientemente, tienes establecido un examen final que pone claro. la materia y cómo haces eso. Porque sí. me interesa mucho tu sistema. Te cuento. Te cuento, porque hice el primer año que cambié, dije, bueno, pues examino únicamente con portafolios, ¿vale? Yo ahora cambio claro, me pasé todo julio, el año anterior me pasé todo junio corrigiendo portafolios, este año ha sido todo julio, ¿vale? Es decir, pues eran 130 y tantos portafolios donde yo me presentaba la evidencia. Ellos seleccionaban, tenían que seleccionar, porque, a ver, si yo les mando cada semana tienen que escribir un ensayo, yo tengo 100 ensayos cada semana, es imposible, yo no puedo leerlos, pero yo les digo, de todo lo que habéis, yo leo lo que puedo y grupalmente intento guiar y demás, pero luego yo les digo que ellos hagan una selección y me presenten, a ver, ¿qué ensayos crees tú los que más has aprendido? No tienen que ser los mejores, porque ellos quiero que hagan una reflexión de su propio aprendizaje y en ese portafolio me lo cuentan. El primer año no puse restricción de páginas y me presentaron algunos portafolios de 125 o 130 páginas. El segundo ya dije, no, 25 o 30 páginas, porque más no voy a poder leer. El primer año evalué solo con portafolio. El segundo año me daba miedo y por eso digo, pero ¿cómo voy a dejar yo sin examen? Pero luego es que, a ver, si yo me pongo a reflexionar, anteriormente yo tampoco conseguía, incluso con mis lecciones magistrales, que aprendiera los conceptos. Luego tienes un tanto por ciento que se lo aprende y sabe de la materia y demás, ese tanto por ciento, da igual el sistema que uses, va a salir adelante, ¿sabes? Y luego tienes la gente que fracasa normalmente, ¿no? Entonces digo, ¿por qué preocuparme tanto por el examen? Porque este año... Te lo exigen, porque tienen derecho... O sea, sí, vale, pero lo que voy a hacer... A ver, porque el año pasado puse las dos cosas, obligatorias, portafolio y examen, y tuve rebelión por parte de uno de los grupos, en cierto modo, con razón, ¿no? Porque me decían, oye, si estás haciendo algo diferente, ¿por qué no pones al final lo mismo? Y ellos estaban obsesionados con el examen, porque ese es uno de los problemas. Nuestro sistema educativo está totalmente obsesionado con los exámenes, porque eso es lo que determina el éxito o fracaso en la sociedad, eso es lo que determina... Es absurdo porque toda la investigación educativa demuestra que los exámenes son una motivación extrínseca que puede matar o puede ser perjudicial para la motivación intrínseca, que es la que necesitamos fomentar a nuestros alumnos. Entonces lo que he decidido hacer este año, a ver qué tal me funciona, un nuevo experimento, este año les voy a pedir compromiso. La gente que quiera seguir este sistema tiene que venir a todas las clases, porque si no vienen a clase no tiene sentido hacer este sistema, entonces ellos eligen. Si quieres venir a clase... y hacer este sistema, vienes a todas las clases y con eso tienes el derecho a examinar, a tener solo portafolio. Me entregas el portafolio antes del examen, yo lo miro y si el portafolio lo encuentro adecuado y lo que has hecho durante todo el cuatrimestre, pues ya no tienes que hacer nada más. ¿Que no quieres este sistema o quieres subir nota con lo que tengas con el portafolio o quieres matrícula de honor o quieres... Entonces vienes al examen. El examen está ahí, pero será ya para quien quiera... y lo que he pensado hacer en esto de las clases al revés, mucha gente lo que está usando son los vídeos. Graba sus clases magistrales, las tienes ahí y con eso la gente puede prepararse los conceptos básicos y demás y prepararse para ese examen que tiene que estar ahí obligatoriamente. Afortunadamente en mi área somos bastante relajados y nadie nos obliga, como tenemos nadie nos obliga a tener el mismo examen ni nada de eso, entonces cada uno puede... Y en el mismo programa tenemos distintos métodos de evaluación y demás, aunque yo pongo el examen ese para que todo el mundo pueda examinarse, pero no es obligatorio, ¿sale?
Además, al revés, yo les voy a intentar animar que se comprometan conmigo, Sí. ¿no? Porque ellos tienen la sensación de que en este tipo de clases no se aprende. Luego se dan cuenta luego, ¿no? Cuando dicen, no, pero yo escribiendo, yo reflexionando y haciendo esto, las cosas las he trabajado más profundamente, pero ellos piensan que no, que ellos aprenden cuando alguien les dice cuál es la realidad, ellos la copian y luego la explican en el examen, ¿no? Pero bueno, es... ¿Otra pregunta? Yo quería decirte que me ha gustado mucho tu intervención porque además que estoy totalmente de acuerdo en el sentido que sobre todo cuando tocamos temas muy peliagudos tenemos que tener cuidado porque podemos convertirnos en el enemigo o enemiga de toda la clase entera. Lo digo por experiencia, por ejemplo, cuando trato el tema del feminismo y del lenguaje no sexista. Bueno, de sexismo en lenguaje no puedes imaginaros de hispánicas. Exacto, pues, ¿Cómo? ¿Vale? claro. Porque claro, los filólogos, bueno, los lingüistas en general defienden que el lenguaje, que la lengua no es sexista, ¿vale? Para empezar. Que como mucho puede ser, hay uso sexista del lenguaje, pero la lengua no. Claro. Entonces, yo tengo que convencerles de que tienen que mirar detrás y intentar valorar los argumentos de unos y otros y llegar a tener su propia opinión. Ellos pueden tener la que quieran, pero Claro. que estudien en profundidad los argumentos de uno y otro. No Sí, sé qué. pero imagínate en el tema cuando estamos tratando de futuras maestras y futuros maestros que se nieguen a utilizar ese lenguaje e incluso llegan a confusión de términos por esos prejuicios de los medios de comunicación, entonces tienes que trabajar, antes de dar una lección, una clase magistral, tienes que trabajar con cuáles son sus ideas, hacerles cuestionarios, debatirlo en clase y una vez que saberles un poco el método de la mayéutica socrática, es decir, iluminarles, decía, a base de preguntas, Claro. y ya finalmente Es que esto, la darle mayéutica, la lección. es que vamos a Porque ver, si no- sabemos desde la época de Sócrates, Confucio, todos opinan que tenemos que aprender de esta manera, con el diálogo, que la gente no aprende si tú le dices cuál es la realidad. Bueno, tú le dices cuál es la realidad, se lo pueden creer, es un acto de fe, ¿no? Pero es cuando tú construyes tus propias creencias, tus propias ideas sobre esa realidad, cuando tú eres capaz de... El experimento que has contado tú antes, genial para ello, ¿no? Tú se lo puedes decir en 1 minuto, en 5 minutos, se lo explicas. Esto es el resultado que han encontrado. Y yo, vale. Estoy seguro que si ellos han llegado a la idea de que ese es el experimento que les hace falta y lo han comprobado, eso se les va a quedar muchísimo mejor, eso está claro. Entonces lo que tenemos que intentar es eso, es a través de preguntas guiarles a que ellos mismos descubran eso. Pero claro, eso lleva tiempo, Entonces supongo que la única decisión a mí se me ocurre cuando tenemos temarios tan amplios es ir a las cuestiones centrales, que ellos sean capaces de construir esos conceptos centrales y ese concepto central les sirva como andamiaje para luego construir todo el edificio, porque es que el edificio lo vamos construyendo a lo largo de toda la vida, eso está claro, ¿no? Juan Pablo, ese es el proceso de fijación. O sea, yo estoy de acuerdo, el proceso de fijación es ese, no hay otro. Claro. Es imposible hacerlo de otra forma. Pero también hay un proceso de transmisión previo a la fijación. A mí me preocupa mucho eso. Domingo lo sabe, compañero mío, yo intento innovar muchísimo. Pero hay determinadas cosas, por lo menos en mi ámbito hay que construir literalmente un edificio con un fundamento hasta llegar arriba, que me resulta muy difícil hacerlo así. Y algún tema polémico, como tú dices, efectivamente, se puede trabajar, tal, pero los fundamentos, es decir, el ABC que necesitas por debajo, nunca me han rellenado ese hueco, digamos. Siempre que hablo con la gente me dicen, bueno, sí, puedes intentar, por ejemplo, lo que te he dicho, los 2 vídeos, buena idea. Claro, lo grabas y luego dedicas el tiempo precioso en clase a ver si los alumnos han entendido tus explicaciones. Sí. Es que mira, una de las cosas que yo me di cuenta es que yo siempre estaba preocupado de qué hacía en clase, que no sé qué, que no sé cuánto, pero nunca me había preocupado, excepto Pero cuando eso llegaba el me examen. genera una pregunta, tengo Sí. un montón de preguntas, Sí. no vamos a tener tiempo para todo, pero bueno, ¿cómo gestionas tú el rechazo? Porque mi alumno, yo experimento el rechazo del cambio de método. Sí, ya te digo. Yo Yo una carrera para conseguir un determinado título y para ello hay una serie de obstáculos que son unos exámenes. Claro, Si pero... les cambia esa carrera, se desorientan, se desaniman. Luego, bueno, Domingo además está en tercero conmigo. Resulta que yo soy el que le quito todo el tiempo a ellos que tienen disponible para todo. Eso Eso todos los alumnos. genera mucho ¿Por qué? ¿Qué mucho hace qué? rechazo. Que lo que hace es que genera, les piden mucho trabajo, descarga de trabajo y dejar la asignatura Este año se ha acuñado un nuevo término. Bueno, mi apellido es Barranco y ahora las barrancadas son precisamente eso. Esto es una barrancada. Claro, esa es una de las cosas que yo también me planteo. Yo soy como tú, yo les pido muchas cosas. Este año lo que voy a hacer es intentar darles toda esta oferta, pero que ellos puedan elegir y que no tengan que hacer tantas cosas, porque soy consciente que mi única... Lo que pasa es que tienen que hacer un esfuerzo en
en ello. No sé si ves por dónde voy. Sí, sí, sé por no dónde es lo mismo vas. yo sentarme aquí esta una hora escuchándote que tenés que trabajar todo lo que tú acabas de decir, que me va a llevar horas. Porque Claro. tú acabas de hacer una referencia de Pero- que yo utilizo este método, no sé qué. Bueno, pues echar un vistazo a este método, oye, prueba, ¿qué opinas? Que no sé qué. Claro, pero tú si convences a tus alumnos que van a aprender más así, que va a ser más duradero, que va a ser más significativo, que les puede transformar la vida. Hay un autor que yo cito en el trabajo, que es Ken Bain, que él dice que los grandes profesores son los que logran transformar la vida de sus estudiantes. Pero tú Y no solo... ¿los logras convencer a todos? Algunos Antes- sí. Antes has comentado una tasa que a mí me ha sonado mucho. Has dicho, bueno, yo empecé con 8 y ahora tengo 4. Sí, pero no. En máster, antes de... A ver, cuando yo planteé esto de la clase al revés en esta asignatura de máster, yo tenía 8 alumnos matriculados, ¿vale? Y yo como 2 meses antes, les avisé de lo que iba a hacer. Entonces se cambiaron Dieron 4. se cambiaron a otra asignatura y se quedaron solo un 4. 50% de unos alumnos que ya están a un nivel en el que están muy Sí, seleccionados, máster. la verdad, porque Sí, no todo claro. el mundo hace un máster, huye. Y Claro. de unos alumnos... Pero ¿por qué huyen? Porque se ven ante algo nuevo, ante algo que no han hecho nunca, pero es ante algo que tienen que empezar a hacer porque les va la vida en ello. Es que te pongo otro ejemplo, otra anécdota. Este año tuve una rebelión del grupo 1 de hispánicas, diciéndome, no, mira, llevábamos un mes, hemos visto, el profesor de teoría de literatura ha dicho, pero ¿qué sabéis vosotros de lingüística? ¿Sabéis qué es lingüística? Y le hemos dicho, no sabemos lo que es lingüística. Y digo, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué son las lenguas? Le digo, tuve que decir, bueno, yo tampoco lo sé, porque nadie sabe lo que es la lingüística, ni lo que es el lenguaje, ni lo que son las lenguas, porque hay mucho debate sobre eso, ¿no? Pero bueno, pero me dicen, pero es que, mira, es que con tu método nos da la impresión de que no estamos aprendiendo nada, ¿vale? Porque la rebelión fue porque les pedí en una de mis metodologías, como les dije, mira, yo no tengo tiempo de corregir todos vuestros ensayos, quiero que hagáis evaluación por pares. Y ahí tuve la rebelión. Me dije, no, nosotros, ¿cómo vamos a evaluar a nuestros compañeros? Alguien que se ha llevado a lo mejor muchas horas trabajando, ¿cómo le vamos a poner una nota? Digo, no es una nota, es que críticamente valoréis lo que ha escrito sobre algo que vosotros también habéis escrito y tenéis los criterios para saber si está bien o está mal. No, nosotros no somos capaces de hacer eso. Y yo le hice el razonamiento. Le dije, bueno, pero vosotros vais a hacer, dentro de 5 años vais a ser los futuros profesores de secundaria, que vais a estar dando lengua española y demás. Y una de las cosas que vais a tener que hacer es evaluar, ¿no? Sí, claro, vamos a tener que evaluar. Y digo, ¿y cuándo vais a aprender a evaluar? Si no queréis poneros es decir, si no queréis tener espíritu crítico. Los alumnos no quieren tener ese espíritu crítico, no quieren, o se resisten a ello. Luego yo creo que cuando ya van madurando se dan cuenta que esa es la clave, porque todos nosotros nos damos cuenta de que esa es la clave para poder avanzar en algo. Si no te lo cuestionas, si no te lo planteas, si no te lo construyes por ti mismo, entonces tienes que convencerlos. Ahí está, es luchar. Luego en los portafolios ves que mucho... Porque ya te digo, yo intentaba luchar contra todos estos prejuicios que tienen sobre el lenguaje. Y yo les decía lo que pensaban los lingüistas, lo que no lograba resultados en todos los años anteriores. Desde que llevo 2 años con esto, por lo menos lo que leo en los portafolios, lo mismo me están engañando, porque como es la evaluación que le uso para la nota, pero noto que sus ideas cambian, ¿sabes? Pero cambian porque les he dado los instrumentos para que ellos sean capaces de cambiarlas. Les he puesto esto que llaman las disonancias cognitivas, ¿no? Ellos creen una cosa y ahora se dan cuenta que la realidad funciona de otra manera. Pero si tú se lo dices, no, la realidad no funciona como tú crees, funciona como dicen los expertos, bla, 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 ellos les va a sonar a bla, 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 bla. ¿Entiendes? Es cuando ellos lo experimentan, cuando dan ese paso. Y yo creo que en todas las materias hay que hacerlo así. Es la manera de construir ese conocimiento que sea duradero, significativo. Daos cuenta, ¿cómo habéis adquirido vosotros lo que sabéis, la especialidad? ¿Lo habéis adquirido de las lecciones magistrales? No, lo habéis adquirido de vuestra lectura, de lo que habéis escrito, de lo que habéis investigado, de lo que habéis estado haciendo. Pues tenemos que intentar que nuestros alumnos puedan hacer lo mismo, por lo menos se les muestre el camino para hacer eso. Esa es mi opinión. Juan Pablo, si te parece lo dejamos Sí. aquí, es súper interesante.